Hola, el tema de hoy es ser el dueño de mi historia. Eh, Ser el dueño de nuestra historia es uno de los actos de valentía más grandes que podemos tener los seres humanos. ¿Qué quiere decir hacernos dueños de nuestra historia? Pues es el poder hacernos cargo de lo que a mí me pasó sin yo tener un sentimiento de vergüenza, de culpa o de miedo ligado a eso que a mí me pasó. Es el llegar a ese punto donde mi historia, mi pasado, ya no me hace daño, sino que lo puedo ver como esa experiencia de aprendizaje que me va a ayudar a crecer como persona, que va a transformar mi vida para ser una mejor persona. Eso es hacernos dueños de nuestra historia, lo cual no es fácil. Pero estoy segura que si yo preguntara cuántos quieren ser dueños de su historia, todo el mundo va a querer serlo. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque muchas veces hemos permitido que otras personas y que nuestros propios sentimientos sean los dueños de esa historia. Y cuando yo permito que mis pensamientos se adueñen de mi historia, mis pensamientos siempre van del lado negativo. Y entonces voy a vivir una vida de culpa y de vergüenza. Y si permito que otra persona también se haga cargo de mi historia, lo más seguro es que esas personas nos van a culpabilizar toda la vida y hacernos sentir esa vergüenza. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos dueños de nuestra historia. ¿Y por qué estoy compartiendo esto contigo? Mira, todos los temas que yo comparto, realmente los comparto no por hablar, sino porque son cosas que yo o he comenzado a trabajar hace tiempo o los estoy trabajando. Y por eso quiero compartirlos contigo, porque quiero motivarte a ese crecimiento que yo he comenzado. ¿Que lo he logrado? No lo he logrado por completo. Yo creo que nunca terminamos, nunca llegamos a ese punto de alcanzarlo todo a la perfección, porque la perfección no existe. Pero sí es algo que tenemos que trabajar, y por eso quiero hablar contigo como motivo de motivación para que tú también puedas comenzar ese proceso, para que puedas vivir una vida más saludable. Y quiero hablarte de este tema hoy de manera personal, porque yo he estado ahí, yo he estado en esa situación donde yo no he sabido ser la dueña de mi historia, y mi pasado me ha causado mucha vergüenza, culpa o miedo. Y muchas veces esto sucede cuando hemos vivido o experimentado momentos muy dolorosos y tratamos de pretender que ese dolor no existe, de que ese dolor no está. Como dije la semana pasada, tratar de empujar ese dolor a lo más profundo de nuestro ser y deshacernos de él. Y es ahí donde ese dolor lo único que va a hacer es convertirse en más grande y comienza a tomar control de nuestras vidas. Es ahí donde el dolor se convierte en una lucha interna. Y ahora voy a comenzar a sentir mucho agotamiento físico, porque es una lucha interna de que si me deshago, que si no me deshago. Él quiere expresarse, pero yo no le permito. Y comienza esa lucha interna dentro de nuestro ser que nos agota. Si este es tu caso y tú quieres tomar y comenzar a escribir una historia con un final de valentía, quiero compartir contigo tres prácticas que te ayudarán a poder hacerte dueño de tu historia. Y número 1 es: no podemos tratar de suavizar o ignorar las heridas de dolor que llevamos dentro. De nuestra familia también, esas heridas de familiares, para tratar de evitar un disgusto. Muchas veces no hablamos de ciertos temas por evitar un disgusto familiar. No podemos seguir tratando de evitar eso si queremos ser el dueño de nuestra historia. El dolor acumulado lo único que hace es convertirse en ira, en resentimientos y en aislamiento. Así que no queremos por nada acumular ese dolor dentro de nuestro ser. Debemos hablar de estas cosas con la familia, aunque sea incómodo, para no
tener ese agotamiento físico y emocional. Número 2, no podemos pretender que nuestra historia familiar de adicciones, de salud mental, de cualquier problema que haya pasado, no podemos pretender que no existió. Conozco muchas personas que han sufrido de abuso sexual y no se habla de ese tema. Es como si eso nunca hubiese sucedido. Y la persona que fue víctima tiene que cargar con ese dolor. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene miedo de que la otra persona no sea lo suficientemente fuerte para escucharlo y no se habla de eso. Y entonces esa persona vive y arrastra con ese sentimiento y ese dolor. Si nosotros queremos escribir una historia diferente en nuestra vida, una historia de valentía, no podemos pretender que los problemas no existen. Si quieres dejar un legado de honestidad y de salud mental para tus nietos, para tus hijos, tenemos que hablar de estos temas que son incómodos. Y número 3, debemos tomar responsabilidad de nuestros fracasos y de nuestros errores, para que podamos seguir creciendo y aprender de eso que nos ha pasado. El ser dueños de nuestra historia es el poder aceptar lo que a mí me pasó, aceptar nuestra verdad, porque es nuestra verdad, nos pasó, es nuestra verdad, pero transformarla para poder crear un final de valentía, para poder cambiar nuestro legado, lo que vamos a dejar con nuestra familia. Es el poder hacernos dueños de esa historia. Mientras más conciencia nosotros tomamos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de las sensaciones que nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla constantemente sintiendo ciertas cosas, mientras más conectados nosotros estamos con nuestro cuerpo, más control vamos a poder tener de esas emociones, de las emociones que nos hacen ya sea explotar, nos hacen vivir bajo vergüenza, cualquiera que sea esa emoción negativa. El poder hablar nos va a permitir hacer ese cambio. Así que el reto en este día es que puedas tomar el control de tus emociones y no dejar que tus emociones te controlen a ti. Y quiero finalizar con un versículo que se encuentra en Proverbios 25-28, que dice: como ciudad sin defensa y sin muros es aquel que no sabe dominarse. Que el Señor te bendiga grandemente en este día y que puedas ser el dueño de tu historia, que puedas controlar tus emociones para que esa historia pueda tener un final de valentía y de autocontrol. Bye bye.